Una 34ª reunión plenaria del Seminario de Relaciones Internacionales en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Hoy, bajo el marco de los proyectos PAPIT 6 y PAPIME 6, el Seminario de Relaciones Internacionales, tendremos el honor de discutir un tema de gran relevancia, de la deslocalización a la relocalización, retos de México en un escenario desglobalizado. Y quisiera aprovechar esta oportunidad para agradecer al doctor Hernández Edmundo Vela Salgado, director del Seminario de Relaciones Internacionales, y a la doctora Valeria Olvera Alvarado, coordinadora de este seminario, por su dedicación y dirección en la organización de estos eventos. Y un agradecimiento especial también al DAS, al Departamento de Apoyo del Seminario, para hacer posible este evento. Pues hoy nos acompaña un distinguido ponente, el doctor Hugo Javier Buenrostro Aguilar. Él es licenciado en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, maestro en Administración de Negocios Internacionales, doctor en Ciencias de la Administración. Es profesor de tiempo completo adscrito a la División de Investigación de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, conferencista invitado por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, Cámara de Diputados y el Instituto de Investigaciones Estratégicas de la Armada de México, y por el Centro de Estudios Superiores Navales en Secretaría de Marina Armada de México y por la Escuela Superior de Guerra de la Secretaría de Defensa Nacional. Es también miembro de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales, del Macroproyecto Administración y Sustentabilidad de la Facultad de Contaduría y Administración, y el Seminario Universitario de Emprendimiento Social, Administración Sostenible y Formación Integral en los niveles medio superior y superior en la Universidad Autónoma de México. Y sin más preámbulo, cedo la palabra al doctor Hugo Javier Buenrostro Aguilar, quien tendrá 25 minutos para su ponencia. Doctor, tiene la palabra. Muchas gracias. Sí, no pasa nada, estamos entre amigos. Bien, bueno, pues muy buenos días. Muchas gracias, doctor, por la invitación. Muchas gracias a la doctora Olvera. Gracias por regresar a la facultad. No, hace tiempo que no podía compartir con ustedes. Incluso hasta me perdí, doctor. Que sí, y miren que cuando yo entré a la facultad, justo como decía el doctor, estaban construyendo este edificio. Entonces todo estaba allá, ¿se acuerdan? La cafetería chiquita y todo eso. Y ya estaban terminando este edificio y estaban trasladando todas las oficinas para acá. Entonces por eso le dije a Valeria, estoy perdido. Pero bueno, pues muchas gracias. Es un gusto estar aquí con ustedes, compartir. Es interesante porque este tema pues se ha puesto mucho en el discurso, ¿no? En el discurso a nivel internacional, ¿no? Estamos escuchando cómo se está relocalizando pues finalmente la producción, ¿no? Y que, a ver, vamos a entender por qué estamos regresando a la producción. Acabada la Segunda Guerra Mundial y después de la Guerra Fría, pues lo que se va a buscar en términos económicos es abatir costos. ¿Y cómo abates costos? Pues sobre todo en los costos fijos, que sean bajos, que la mano de obra sea baja, ¿no? el salario, y entonces se hace este proceso de sacar la producción de sus países para buscar lo que se va a denominar en ese momento economías a escala. En ese momento todavía no surgía esta idea de economías emergentes, se les va a llamar economías a escala. De hecho, quién sabe qué sea una economía emergente, cada economista lo define de ciertas maneras. Y en esta búsqueda, ¿verdad?, de sitios en donde los costos fijos van a ser baratos. ¿Qué es un costo fijo? La renta, la luz, ¿sí? Eso que va a implicar agregar al precio ciertos elementos, ¿no? Y entonces vamos a buscar costos fijos para producir barato. Esto va a dar paso a estas primeras economías emergentes, ¿no?, que van a ser los tigres asiáticos. Sí, todavía en China no se pasaba o todavía no repuntaba a la muerte de Mao
pues la creación de estas 14 ciudades portuarias, que es lo que hoy por hoy ha salvado a China y nos ha salvado a muchos, ¿no? En la crisis de 2008 se dieron estas 14 ciudades que se plantearon después a la muerte de Mao con Deng Xiaoping. Si no hubieran estado esas 14 ciudades portuarias, quién sabe qué hubiera pasado. Pero bueno, entonces es muy interesante porque trasladan toda la producción, sacan la producción de los países para batir costos. No se dieron cuenta, porque Marx lo dice, que para generar valor, lo único que genera valor es la transformación, lo que nosotros denominamos la producción. Y esa transformación, esa producción, la sacamos de los países y se fueron a estas economías escasas, a estos países en donde era barato producir. Sacan la producción, sí, se abaten los costos, y entonces, al sacar la producción de los países, estos países que sacan la producción, entiendes, Estados Unidos, ¿no?, se van a enfocar a otros sectores. ¿A qué sector económico? Al terciario. Hoy tenemos hasta el sector primario, ¿ya? Y específicamente en este sector económico, el sector terciario, se van a enfocar a la especulación, a las finanzas. Y entonces, mientras sacamos la producción, que es lo que genera valor, en los países empezamos a especular. Y se va a venir toda una serie de problemas que en esencia son problemas estructurales de las economías, del sistema y de la economía de estos países. Porque viven de la especulación. Cuando vamos a comprar un refresco, una Coca-Cola, ¿estamos comprando Coca-Cola o estamos comprando agua? O sea, realmente estamos especulando con los valores. Y lo que genera valor se hace fuera. Algo también sucedió que es muy interesante. En este proceso de deslocalizar la producción, de sacar la producción de los países, estos países empezaron a adquirir capacidades. ¿Qué capacidades? Aprendieron con H intermedia, o sea, interiorizaron. Es no solo estoy recibiendo yo tecnología, no solo estoy recibiendo yo procesos, sino que además aprendieron a usarlos. Y por eso se convirtieron en los tigres asiáticos, que sería esta primera generación de economías emergentes. Y China, bueno, ni se diga, se empiezan a utilizar estas 14 ciudades portuarias que son puertos industriales, y entonces al tener estos puertos industriales empezó, digamos, a perder. Empezó lo que se dice en términos de cadenas de valor y cadenas de suministro y distribución, que es la logística, y después la cadena de valor, que es la paralela, a escalar. ¿Qué estábamos escalando o qué estaban escalando? Sus capacidades. Nosotros, así como en algún momento Japón, los productos que salían de Japón eran considerados productos basura, chácharas, ¿no? Después también fue en China. También Japón aprendió. En Japón, toda esta corriente de la calidad tuvo un boom porque ellos aprendieron. Sirvieron de experimento para todos los teóricos que van a hablar de la calidad, lo fueron a practicar a Japón. Los japoneses aprendieron y sacaron sus propios conocimientos de calidad y sus procesos. Y hoy por hoy, Japón vive de la tecnología. Salen de Japón, se van a China, toda la parte de la producción, y ya en China, utilizando estos puertos, los chinos, durante mucho tiempo en lo que se empezaba a hacer su reajuste, ¿no?, para dejar de ser ese país de campesinos, para ser un país de pues sí, de la parte de industria, ¿no? Porque es curioso, los países comunistas, si bien se basan en el materialismo científico, pues el materialismo científico hablaba que se necesitaba industria, y ni Rusia en su momento, ni China en su momento eran campesinos. Con este salto, con Deng Xiaoping, empieza un proceso de industrialización muy, muy importante en China, ¿no? Y además con una visión de largo plazo, con proyectos de Estado. Y esto es muy interesante. Un proyecto de Estado es distinto a un proyecto de gobierno. Un proyecto de gobierno dura 6 años y se acaba. Un proyecto de Estado es una idea perenne de lo que debe de ser ese país, de lo que debe ser ese Estado. Con esta visión a largo plazo, estos planes quinquenales sí se empiezan a utilizar. Y nosotros, bueno, tenemos una copia del plan quinquenal con el comunista más comunista, ¿no? Con las arreglas, ¿no?, que los trajo, nosotros dijimos Plan Nacional de Desarrollo. No han funcionado como tal. Les digo que es el comunista más comunista. Él trató incluso de participar hasta
con Castro, con el invadieron a Cuba, él también quería enlistarse y apoyar a los cubanos, cosa que no se dio, ¿verdad? Y yo no, general ya está muy grande, ¿verdad? Pero imagínense, o sea, este comunista pues quería hacer algo muy parecido. Si se hubiera logrado en la época del cooperativismo, estamos hablando de la época de los sindicatos en el país, por eso les digo, entender a Lázaro Cárdenas de otra manera. Pero bueno, se hace todo este proceso de industrialización en China, empiezan a recibir toda esta inversión del extranjero, porque ¿qué les van a ofrecer? Pues costos bajos, ¿no? Mano de obra barata, ¿no? Y a diferencia también de ciertos países, y también como lo hizo Japón, China empezó a aprender, a elevar sus capacidades, a entender qué recursos tenía y qué podía hacer con sus recursos. Hoy por hoy en China se hacen los productos que nos venden los coreanos, o sea, entiéndase, Samsung se hace en China, iPhone se hace en China, ¿no? Entonces, también como en Japón era un producto basura, en su inicio era un producto basura en China, pero lo escalan y China nos puede vender desde la hidratadora de 5 pesos que funciona 2 días y se rompe, hasta el misil, hasta el avión, hasta la pantalla, o sea, todos estos elementos de alta tecnología. Entonces, ellos se han aprendido, han escalado, ¿sí?, sus capacidades. Se viene la pandemia, ¿no? Y entonces en esta pandemia se empieza a reorganizar el sistema internacional. La pandemia per se no es una situación geopolítica, sino los efectos que van a tener. Fue un evento disruptivo que va a modificar geopolítica y geoeconómicamente hablando. Porque China va a ser el epicentro, sí, de la pandemia, pero al mismo tiempo va a dejarse ver ya un poder muy interesante que tienen los chinos y la inteligencia que manejan. O sea, ellos saben que ser el hegemón es costoso. Y entonces saben que todo hegemón sube y baja por ciclos económicos. Entonces ellos han jugado muy bien dentro del sistema capitalista con un capitalismo monopolista de Estado. Ellos siguen siendo parte de todos los consejos de asesores y inversionistas de las empresas, ¿no? Entran al juego del capitalismo, pero sin perder su estructura, ¿no?, del partido único. Y es muy interesante porque en este juego, en este reposicionamiento que están teniendo, pues los demás países se dan cuenta que algo habían hecho mal. ¿Qué habían hecho mal? Pues que la producción al sacar todos estos procesos y llevarlos a China, los chinos habían aprendido y aprendieron bien. Escalaron y escalaron bien. ¿Y los demás países? ¿No? Y entonces empieza esta idea de no, si lo que genera valor es la producción, hay que regresarla. Y ahí están los discursos de muchos presidentes, incluso Donald Trump, ¿no? O sea, hacer otra vez Estados Unidos grande es regresar la producción a Estados Unidos. Lo vemos en San Luis Potosí. Cuando quieren hacer esta planta armadora de coches, dicen no, se va a Estados Unidos. Pero el problema es que Estados Unidos ya perdió esas capacidades. Estados Unidos vive de la financiarización a nivel internacional de la economía. Y entonces, regresarla de manera abrupta no se puede, porque tampoco tendría la mano de obra para trabajar en esas empresas. Entonces, ¿qué hay que hacer? Acercarla, ¿no? Y entonces por eso esta idea de primero deslocalizamos, ahora la queremos regresar, pero vamos a acercarla de poco en poco, para que cuando llegue ya acá, nosotros ya tengamos estas capacidades para que se puedan poner las plantas aquí y tener a gente trabajando aquí. En ese juego, pues entra también México. Yo no sé qué más cerca puede estar México de Estados Unidos, ¿no? Esta idea de acercarlo, ¿no? Ya ven que lo dicen en inglés, ¿no? En nearshoring, más near no podemos, o sea, más cerca no se puede. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros? Es decir, en el 94, con la firma del Telecán, se abre esta posibilidad de la maquila. Inicialmente en el norte, ¿no? Desgraciadamente todo el país se hizo de maquila, ¿no? Cuando dicen es que México es el principal exportador de carros, es el principal armador. Salen del país, sí, se exportan las unidades, pero el valor no se queda en México. De hecho, una de las situaciones de Tesla, un coche eléctrico, lo que tiene valor, lo que da valor a un coche eléctrico es la pila.
Entonces, la pila, ¿en dónde se va a hacer? En Estados Unidos. Entonces, que en México se arme el carro, pero lo que le da valor se queda en Estados Unidos. Y entonces, ¿qué es realmente lo que nos quedamos nosotros? Y todavía más aún, ¿qué estamos aprendiendo? O sea, ¿cuánto tiempo ha pasado? Y nosotros, ¿qué estamos aprendiendo para escalar esas manufacturas? ¿Qué valor agregado le estamos dando a esos productos? Y aquí hay laboratorios, por ejemplo, de la industria automotriz. Nissan tiene sus laboratorios. De hecho, la planta de Aguascalientes es una de las más robotizadas, ¿no? Pero ¿qué estamos aprendiendo? ¿Cómo estamos escalando nosotros nuestra economía, nuestras capacidades, para que sí, que vengan las empresas y para hacer lo mismo de siempre, para hacer la mano de obra calificada que va a armar las cosas, pero que no le va a agregar otro valor, porque ese valor se lo quedan las marcas, porque ese valor se lo queda la computadora, porque ese valor se lo queda la pila que viene de fuera? Entonces, ese es un juego muy interesante. ¿Qué está haciendo el país para recuperar capacidades, aprender, ¿no? Y escalar? Entonces, ahí nos falta todavía. Y luego ahora todo esto está sucediendo en un contexto, como decimos, en la pandemia, está pasando ahí algo, ¿no? Y el secretario de Naciones Unidas va a decir, aguas con la rivalidad China-Estados Unidos. O sea, algo está sucediendo ahí, él mismo lo dijo, ¿no? Entonces, ahí están los discursos, vean, algo va a suceder, ¿no? Pero esta rivalidad lo que está generando es lo que se ha denominado la desglobalización, ¿sí? Bueno, ya habrá otros debates de qué es globalización, si se tradujo o no bien, ¿no? El término, pero bueno, finalmente esta idea ellos le van a llamar una globalización lenta, ¿no? Una desglobalización, van a decir otros autores. ¿Qué es la desglobalización? Bueno, la desglobalización es otra cosa que regresar a un mundo bipolar, pero distinto. ¿Por qué un mundo bipolar? Tenemos dos grandes potencias, en donde está Estados Unidos, que, bueno, finalmente, pues son, o caracteriza, o va a ser, digamos, el líder de ciertos países, ¿no? Que ya han desgastado mucho sus estructuras, podemos agregar que es un problema estructural, ¿no? Y por otro lado, China, ¿no? Que representa otro tipo de, otra forma de lograr o de adentrarse dentro del sistema capitalista, dentro del sistema económico. Y entonces es muy interesante porque la diferencia de este mundo bipolar al que estamos en ciernes todavía se dice, es que en el mundo bipolar de la Guerra Fría, o estabas con uno o estabas con otro. No había, ¿no? De hecho, por eso surge el término del tercer mundo, ¿no? O sea, como la tercera vía, o sea, que se usó peyorativamente, ¿no? Que incluso está en desuso, ¿no? Porque en foros internacionales todavía hoy lo escuchamos desgraciadamente, ¿no? Es que como somos tercermundistas, a mí hasta se me eriza el cabello cuando dicen, y eso ya no veo mucho, cuando dicen que somos tercermundistas, perdón, o sea, tercermundista quería decir que había otra forma. Si había una forma de lograr el progreso capitalista y había una forma de lograr el progreso comunista, la tercera era cómo vamos a llegar a ese progreso. Lamentablemente se cayó con esta idea de que, bueno, eran rojos, verdes o naranjas, ¿no? Se hizo todavía incluso conferencias, ¿no? De los no alineados, Nasser, Tito, Perú, Echeverría, ¿no? Con todo lo que se puede debatir de Echeverría, está en su grito, ahora que se viene el grito, él va a decir viva los países del tercer mundo. Con esa idea de los no alineados, ¿sí? O sea, con todo lo que se puede decir. Pero bueno, y entonces, ¿hacia dónde vamos nosotros? En este juego, no, sí podemos estar con uno y podemos estar con otro, porque en el mundo bipolar no se podía. En este nuevo mundo bipolar, con una desglobalización, un nuevo escenario en ciernes, ¿a dónde nos vamos a acercar? ¿Y de qué depende este acercamiento? De lo que podamos ofrecer, de las capacidades que queramos desarrollar, ¿no? Y entonces ahí es donde realmente se hace la pregunta, ¿no? ¿Qué está haciendo México? Y hacia dónde vamos como país, como Estado, ¿verdad? En esta nueva forma de jugar a nivel internacional, en este nuevo entorno desglobalizado. ¿Qué estamos ofreciendo? Mano de obra barata, terrenos, nada de impuestos. ¿Y qué queremos nosotros aprender? ¿Qué queremos nosotros desarrollar? Y esto es un debate, ¿no? Porque estructuralmente tenemos muchos problemas.
problemas que no están resueltos con reformas estructurales. Las reformas estructurales atienden a necesidades, ¿verdad?, u obligaciones que adquirimos, ¿no? Queremos un crédito y entonces nos dicen, ok, hace una carta de intención, necesitas reformar esto de tu ley. Y entonces van los presidentes, firman y se hace una reforma. Eso es una reforma estructural. Pero la reforma estructural no está resolviendo problemas estructurales. No está resolviendo los problemas estructurales de que queremos que México sea un país de campesinos. ¿Dónde? Geográficamente no podemos. Tenemos la Sierra Madre Occidental, la Sierra Madre Oriental, un país totalmente corrugado. No tenemos el eje transversal volcánico que sí nos alimenta de minerales y que por eso el centro del país se puede producir alimento, ¿no? Pero en el norte del país, ¿qué producimos? Granos. Y en el norte del país no hay agua. Y el sur del país quiere ser ganadero. Y en la selva, ¿qué es lo que falta? El pasto. ¿Qué comen las vacas? Pasto. O sea, no entendemos internamente nuestro espacio. No hemos comunicado internamente nuestro espacio. Y finalmente, realmente estamos comunicados al exterior. O sea, porque podremos ser el ombligo del mundo. Si cambiamos la visión del mapa y ponemos América en el centro, México queda en el ombliguito. Y nos ocupan para llegar a muchos puertos. Digo, nos ocupan, porque nuestra flota internacional representa el 0.03% de la internacional. O sea, y eso contabilizando las chalupas de Chapultepec. O sea, vean, no sé qué. No tenemos portacontenedores. Nuestros puertos, incluso los más importantes, Manzanillo, Lázaro Cárdenas, no pueden aceptar o no pueden recibir los super portacontenedores. No puede llegar el Lema Marzán, que es de los primeros. O sea, no puede llegar una embarcación que transporta 20,000 contenedores de China a América en 6 días. 20,000 contenedores. No puede llegar. ¿Por qué? Porque no, se acabaría. Y luego no tenemos la cantidad de grúas. Se necesitan 11 grúas. No las tenemos. Entonces, ¿cómo nos vamos a conectar? ¿Qué estamos ofreciendo? ¿Qué estamos ofreciendo para jugar en este nuevo entorno? ¿No? ¿Qué estamos haciendo para realmente ubicarnos en el tiempo y espacio de nuestras necesidades y cómo nos vamos a proyectar como Estado? Dejen allá atrás ideologías, dejen atrás personajes. Critiquemos procesos. ¿Sí? Los procesos son realmente lo que nos vamos a criticar, afrontar. Porque de los procesos aprendemos. ¿Sí? Por eso digo, no sé cómo voy el tiempo, porque yo me agarro el micrófono y me sigo. Te quedan 6 minutos. Entonces, hay muchos retos, muchas aristas. Creo que en este escenario a nivel internacional se está viendo muchas posturas. Hay que analizar las posturas, hay que analizar los discursos. Los que parecen muy de izquierda se convierten muy conservadores y los muy conservadores parecen ahora más de izquierda. Y a veces luego esta idea de quejarnos los que han hecho, de lo que ha sucedido, lo que ha pasado en el pasado. Bueno, sí, pasó en el pasado, aprende. O sea, a partir de lo que sucedió en el pasado, aprende para poder construir un futuro. Porque de lo contrario, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué nuevas formas vamos a, o cómo nos vamos a organizar ante nuevas crisis civilizatorias? Ya aprendimos que nos llega un bicho, ¿no? Porque a alguien se le ocurrió comer una sopa de murciélago. Y para el comercio internacional, o sea, imagínense lo que es eso. ¿Qué de aquí no viene del comercio internacional? ¿Qué de aquí no depende del comercio internacional? Y entonces de repente se para toda la economía internacional, ¿no? Porque los puertos se cierran, es decir, el 80% del comercio internacional en términos de volumen y el 70% en valor. Entonces vamos a parar otra vez toda la economía, por eso quieren sacar también la producción, para que no dependamos de los puertos chinos. ¿Y qué estamos haciendo para no depender de los puertos chinos? ¿Cómo estamos evolucionando? Que nuevas políticas de Estado se están creando para proyectar a los estados. En el caso de México, ¿cómo se está reestructurando, valga la redundancia, su estructura para resolver problemas internos, para generar un mercado interno y que nos pueda permitir proyectarnos así? Entonces es interesante el escenario en el que ustedes van a laborar, porque tenemos una nueva estructura de países que podríamos catalogar del top, ¿no? Pero que están desgastados con modelos, ideas económicas, sistemas que no están resolviendo los problemas.
cómo están evolucionando, hacia dónde vamos, qué nuevas ideologías hay, cómo se pueden usar para integrarlas a procesos, reitero, para los procesos. Posturas, esas podemos tener muchas. En Francia, todos los políticos estudian en las mismas escuelas. Tendrán sus posturas, pero al final saben para dónde va Francia. Nosotros sabemos para dónde va México. Y en este mundo en donde se está regresando o moviendo la producción, ¿qué va a producir México? Nada más el mejor postor, el que quiera venir a poner una fábrica, a eso nos vamos a aprender. Creo que nos falta mucho por analizar, falta mucho por aprender, ¿sí? Y sobre todo de manera estratégica estar presentes, ¿sí? Estar presentes en un pensamiento estratégico, es decir, realmente entendemos lo que está sucediendo ahorita y hacia dónde vamos. Estamos entendiendo nuestra posición como país en este juego internacional y cómo nos vamos a relocalizar o cómo vamos a nosotros poner, digamos, nuestro granito de arroz en la balanza internacional, ¿no? Ese sería lo interesante de estos temas. Falta mucho por debatir, ¿no? Falta mucho por discutir y falta mucho sobre todo para ver las consecuencias. Porque estamos hablando de ciclos largos, ¿no? Entonces, bueno, yo lo dejaría hasta aquí. Sí, ¿no? sí, muchas gracias, doctor. Sí. Considero que es importante lo que usted mencionaba, sobre todo en este proceso de desarrollo económico de China, sobre todo que pues antes, en un principio, pues eran campesinos, pero después con las reformas de los 70, de Deng Xiaoping y todas estas cuestiones, digamos que ellos implementaron justamente políticas de Estado para que se comenzaran a articular y desarrollar nuevos conocimientos, se aplicaba la ingeniería inversa. Llegaban productos, los desarmaban y ya después empezaron a implementar su curva de aprendizaje para que ellos pudieran, digamos que, replicar ese proceso. Pero ya después no solamente fue con productos, sino más bien con ideas. Esas ideas las asimilaron y ya después las replicaron y bueno, con este proceso pues ellos digamos que ya no necesitaban ni siquiera importar productos para así poder crear como su desarrollo tecnológico, sino más bien ya solamente eran conceptuales, con conocimiento, con ideas, todas estas cuestiones. Entonces yo pienso que es justamente importante reforzar este sector como educativo, intelectual, que esto es lo que va a permitir que se desarrolle justamente la tecnología, el sector terciario que va a permitir implementar o darle un valor agregado a los productos en este sentido. Y aquí también se visualiza en la creación de zonas de alta tecnología, en donde se vinculan los centros educativos con las empresas y hay como cierta como vinculación, y ahí en ese aspecto es cuando pues todavía incrementa aún más la curva de aprendizaje. Y yo considero que sí es muy importante no replicar ese modelo, porque también tenemos que analizar nuestras condiciones internas, nuestras instituciones y todas estas cuestiones, pero digamos que sí tener o formar como una estrategia de Estado y no solamente de gobierno, así como usted lo decía, que dura solamente 6 años y ya después termina el sexenio y al siguiente sexenio no se sabe qué onda. Entonces sí considero que pues, es importante formular como una estrategia a largo plazo donde se tomen en cuenta todos estos factores, tanto en la educación, en el desarrollo pues, de las comunicaciones institucionales, en el diseño portuario, de aeropuertos y todas estas cuestiones que nos permiten pues, justamente ser como el ombligo para, digamos que, atraer pues, varias empresas y nosotros también desarrollar nuestra propia tecnología y pues tener como presencia en ese nuevo orden internacional. Sí, y me acaban de llegar algunas preguntas para usted. Sí, desde su perspectiva, ¿cuál diría que es el método o estrategia empleada por China para continuar siendo la hegemonía a nivel comercial? Okay. Háblame. Sí, por favor. A ver, China, primero muy cierto, o sea, es ver endógenamente, no exógenamente. No depende de cuestiones de capital intermedio, ¿no? México depende de toda esa parte, ¿no?
Y claro, o sea, China, ¿qué es lo que está haciendo? A ver, primero, planes quinquenales que sí cumplen, ¿no? O sea, no es como del plan sexenal a ver qué se cumplió y mi sexenal son de 5 años, ¿no? Pero bueno. Entonces, entender exactamente qué se quiere y que se cumpla, ¿no? Pero además, el partido chino incluso acaban de tener otra sesión en donde ya no se habló solo del plan quinquenal, ese ya está, ya se publicó, sino de qué otras acciones vamos a hacer. Entonces, a ver, China además es un país muy viejo en este sentido, o sea, si lo vemos así, tengo una historia, ya ha estado arriba, después estuvo abajo, ¿no? Y sabe lo que cuesta ser el. Pero también China es dueño de mucho de la deuda externa de Estados Unidos. Ha comprado deuda externa de Estados Unidos. O sea que el día de mañana le dice a China, me pagas y quiebra Estados Unidos. Está dejando que se quiebre solo. Y está dejando que se quiebre solo porque finalmente ellos se están posicionando, sí, están adquiriendo un poder sin tener que gastar. ¿En qué sentido gastar? ¿Cuánto le sale a Estados Unidos ser el hegemón o el policía del mundo? Tener flotas por todos lados, tener bases militares por todos lados para que en cualquier lugar llegue. Los chinos lo están haciendo. China está haciendo o está colocando centros industriales. Está creando rutas de comercio, corredores económicos. Entonces, ¿para qué gasto yo en poner militares y tenerlos ahí dándole vuelta a todo el mundo todo el tiempo? ¿No? Todas las flotas que tiene Estados Unidos, eso cuesta mucho dinero. Mejor vamos a producir más dinero. Ahora, también está jugando de aguas porque primero consumió sus recursos y ahorita dijo, no, ya, ahora vamos a consumir los de nosotros. O sea, entiende también el sistema, entiende cómo juegan los demás. Entonces tampoco es el parangón, no es El Salvador. Lo que está haciendo China es tener una buena estructura interna, sobre todo de la parte hacia la costa. Continental está de China medieval, ¿no? Pero lo que les interesa es esa zona. Donde salieron los pobres es de esa zona. Donde sale la tecnología es de esa zona. Donde crece China es de esa zona. Donde se creó una sociedad, ¿no?, de nivel medio es de esa zona. Lo demás es China medieval, ¿no? Pero con eso está, imagínense todo lo que se está logrando. Ahora, China tiene un problema. O sea, sí. No quiero decir tuvo, pero es la política de un solo hijo. Ahorita ya India tiene más gente que China. Entonces ahí es donde tiene que jugar China, a ver cómo se va a posicionar a nivel internacional para seguir siendo, digamos, no quiero decir el hegemón, no es el hegemón, ¿no? Pero para mantener características que les permiten influir directa o indirectamente, o sea, de manera inteligente o de manera dura, ¿no? Lo hago con ejército, ¿no? Siempre que China se quiere, hay un término que es vinculoso, Chinandia. Imagínense que China e India se unen. Poder abril y poder de tecnología, ¿no? Entonces cada vez que los chinos y los indios quieren hacer otra vez amigos, les recuerdan que allá por el Tíbet, en Cachemira, ¿verdad?, está esta zona, esta pequeña frontera muy militarizada, de donde siempre tienen problemas los chinos con los indios, ¿no? Que además ahí quieren los chinos hacer una presa, pero ahí nace el Ganges. Si hacen una presa ahí, ¿qué sucede con el Ganges? Porque es la columna cultural, histórica de la India. Uy, no, imagínense. Entonces cada vez que quieren ser más amigos, adiós. ¿Sí? Entonces también los otros saben ahí que puede haber un problema si China se mueve con ciertas personas, ¿no? Con los rusos, ¿no? Y los rusos, bueno, ahí están, pero también se aprovechan de los chinos y viceversa, ¿no? Entonces vean cómo se está reestructurando, no podemos decir ya está en el top, ya es el equilibrio, ya es el parangón, vamos a seguir todos a los chinos. No, pero sí nos están dando pautas de que hay cosas que se pueden hacer de una manera distinta, y eso es lo más interesante, porque todo lo queremos hacer como dice Estados Unidos. Es que Estados Unidos dice que no, bueno, a ver, nos pateamos por la escalera. Ellos dicen que no podemos tener gasto social. ¿Y cuánto gastan ellos en gasto social? Pero nos critican si tenemos gasto social. Ellos dicen que no tenemos que rescatar a las empresas. ¿Y cuántas empresas han sido rescatadas por el gobierno de Estados Unidos? Ambas. ¿Y qué hacen los chinos? Juegan distinto. Ellos están en los comités, ellos están como asesores de las empresas, ¿no? Invierten en las empresas y les permiten también jugar al capitalismo chino. Entonces hay que aprender ahí a leer entre líneas del discurso de los chinos y ver cómo han crecido, no para copiar, sino para ver internamente cómo podemos hacer algo
para también crecer. Si ellos pudieron, ¿por qué nosotros no? Pero bueno. Sí, tengo otras preguntas. ¿Las leo? A ver, las juntamos. Sí, las juntamos. Sí, ¿cómo podría México aprovechar la creciente rivalidad económica entre Estados Unidos y China para diversificar sus relaciones comerciales y reducir su dependencia en el mercado estadounidense? Esa es una. ¿Y considera usted que la manera de aprender de cada nación emergente de la región del Lejano Oriente ha sido única o se mantiene en sus cimientos del mismo modus operandi? Y la tercera pregunta, ¿cree que la guerra comercial entre Estados Unidos y China, llevada a distintos ámbitos comerciales, repercutió en la búsqueda por parte de Estados Unidos para volver a concentrar su producción y, por otro lado, afianzar la relocalización de la producción por parte de China? Sí, Porque a ver sí, si sí, nos ahí olvidamos. te vas. A ver, México necesita aprender a negociar. O sea, es que no hemos logrado negociar para nosotros, o lo voy a poner así, para todos. Se hacen las negociaciones para los sectores más importantes sin que esto realmente refleje o lleve en un sistema, en una idea neoliberal a la famosa derrama económica. O sea, queremos seguir copiando sin aprender. No sabemos usar tampoco, a diferencia de otros, el poder de los mexicanos que están allá. Es decir, ¿cuántos millones de mexicanos ya están allá? Dejemos atrás a los chicanos, ¿no? Que ellos dicen, yo no crucé la frontera me cruzó, ¿no? Pero ¿realmente usamos a esos mexicanos? No, se nos olvidan. O sea, y de hecho es como esa válvula de la olla de presión, ¿no? Que se vayan los mexicanos porque aquí no les podemos dar trabajo, no les podemos dar escuela, no les podemos dar salud, que se vayan para allá y que manden dólares, ¿no? Y luego, ay, pues claro, cuando les dan su green card y eso, ¿no? Ya salen con la foto con la bandera de Estados Unidos, ¿no? Ya comen tortillas, ¿no? O sea, sí, o sea, vean. Y el lobby judío, o sea, Israel ha aprendido a usar el lobby judío. O sea, los judíos en Estados Unidos tienen un poder muy importante. Nosotros no, el poder latino, como le llaman, ¿no? O sea, se queda ahí como muy disperso porque para el latino no es mexicano, ¿no? O sea, y entonces los mexicanos se nos olvidan. Entonces, lo único que nos interesa es que nos manden remesas, en lugar de seguir teniendo esa relación, ese vínculo con esos mexicanos para realmente influir desde adentro. Vean lo que hace el judío, desde adentro influye. Nosotros no. Nosotros siempre lo dejamos a las relaciones diplomáticas, a los presidentes. El embajador Tello lo decía, ¿no? Ser embajador de Estados Unidos es casi nada, porque desde Telecán todo se hace entre los presidentes. Pero pues ya tenemos las imágenes de nuestros presidentes con nosotros, ¿no? O sea, perdidos totalmente, no saben negociar. Ahí están ustedes, ahí para aprender esa parte, ¿no? O sea, se necesita una nueva forma de negociar frente a Estados Unidos. Una nueva forma de negociar, porque además sí dependemos mucho de ellos, sí. Ellos de nosotros no, sí. Jesús, convendría escuchar a los presentes primero y después a los por favor. Sí, pero Yo pensé que ustedes se las mandaron por WhatsApp. Yo dije, no. No está transmitiendo esto. Es que se está transmitiendo. Bueno, Y es- todos. Sí, ¿alguna pregunta? Bueno, yo es más como un comentario que una pregunta. Mencionó que es lo que se puede aprender. Y algo muy importante, ahora sí, como sonando un poco burda, es de que, pues sí es muy cierto eso, de que quien no conoce su historia está condenado a repetir. Entonces, ahora sí la pregunta es, nosotros, en calidad de egresados o todavía de estudiantes, ¿cómo podemos ir notando, haciendo notar esos puntos faltantes para que los que están en cargos, no sé, directos, puedan decir, bueno, esto es lo que falta, esto es lo que es necesario para crecer, para aprender y crecer de ahí? Es como la pregunta de los 64. Sí, es que imagino, o sea, vean, creo que algo muy importante es aprovechar nuestras clases, aprovechar a profesores, ¿sí? que tienen toda la experiencia y el conocimiento del mundo, aprender de ellos, ¿sí?
aprender de las nuevas condiciones del entorno y empezar a ser críticos, ¿sí? De no solo porque lo leí o porque lo escuché en el radio, ya con eso me quedo, sino ser más críticos y profundizar. La universidad no son 4 pares. La universidad es ir allá afuera, aprender de lo que está sucediendo afuera. La universidad no solo es la currícula que te va a dar, las materias, sino ir a especializarse, a tomar otros cursos para poder hacer, digamos, una integración entre lo que aprendemos en los salones, en lo que se está requiriendo en el mercado laboral, en lo que se está requiriendo, ¿verdad?, en las necesidades propias del país, y entonces salir con un enfoque crítico, ¿sí? No quiero decir que, es que vamos a, no necesitamos ganar dinero, no sé si necesita ganar dinero, ¿sí? O sea, ya Gandhi y todos ellos, y todo se puede criticar, ¿no? Nosotros también podemos luchar y buscar una buena posición económica sin que ello signifique dejar de ser críticos, sin que ello signifique dejar de servir a la sociedad, no servirnos de la sociedad, servir a la sociedad desde donde estemos. Y a lo mejor lo único que podemos hacer en una primera instancia, y a lo mejor lo más importante, es hacer las cosas bien, lo que nos corresponde, hacerlo bien. Esa es la base de la vida, ¿no? Sí, exacto, totalmente. Bueno, con todo lo que nos platicas, yo recordé mucho la clase de geopolítica, ¿no? Que tuve la suerte de tomar contigo. Y entonces, yo, no sé, me cuestiono si realmente tendríamos que ver más allá, obviamente, de Estados Unidos y de China ahora, ¿no? Y cómo es que entonces, porque siempre decimos, bueno, nuestro nicho de mercado tiene que ser más allá de Estados Unidos. Y ahorita con lo de la reforma judicial tenemos un buen pretexto para ver más allá de eso. Entonces, ¿cuál sería como otra mirada que podríamos tener en este momento con lo que está sucediendo? ¿Y cómo es que nos podríamos más bien reforzar al interior? Porque tú decías, bueno, los puertos no están preparados para recibir a ciertos buques, ¿no?, comerciales. Nuestros aeropuertos, bueno, ahora ya tenemos un iPhone, pero tampoco está 100% acondicionado, ¿no? ¿Cómo es que entonces México se podría realmente preparar? Porque yo siento que decimos, hay que abrir nuestros horizontes, pero también no estamos 100% preparados para abrir nuestros horizontes, y hay como ciertas cuestiones de políticas comerciales que tampoco en la parte jurídica estamos listos para tener para esos otros horizontes. Entonces, ¿tú cómo lo observas? Fundamental, crear un mercado interno. Okay. La guerra civil de Estados Unidos realmente fue para generar un mercado interno. Necesitaba consumidores, no esclavos. Y entonces se les da la libertad, o buscan esa libertad para ser consumidores del norte industrializado. Era generar un mercado interno. México no tenemos un mercado interno. Hoy por hoy, muchas comunidades están totalmente aisladas. O sea, no llega ni siquiera a internet. O sea, vean, llega radio AM, ni siquiera FM, imagínense, ¿sí? Entonces, en la medida en que generamos un mercado interno, reconociendo nuestras zonas, en qué podemos hacer con lo que tenemos para podernos proyectar. Entonces, si no reconocemos nuestras capacidades y recursos, ¿cómo nos podemos proyectar de manera estratégica? Entonces, primero generar un mercado interno. Ya que tienes el mercado interno, o que incluye un mercado interno, infraestructura, tecnología, alianzas estratégicas. ¿Qué es una alianza estratégica? Lo que se conoce como la triple hélice, y llegamos hasta la quinta hélice, ¿sí? En donde la academia, con las empresas, con el gobierno, la sociedad civil, pues empieza, digamos, a funcionar de manera integral, no aislada. No es hacer una política desde el escritorio, es hacer una política que funcione verdaderamente, que nos lleve a generar este mercado y esta estructura sólida, y después, dentro de este proceso de diversificación, muy mal hecho, ¿no? O sea, es que tenemos muchos tratados de libre comercio, no sé para qué, somos deficitarios. Le mandamos piel, ¿no?, a Centroamérica y nos regresan suelas de zapato. O sea, nos regresan productos con valor añadido. ¿Nosotros qué hacemos? Entonces, si ya tienes esos tratados, aprovéchalos, pero aprovéchalos bien. Aprende a aprovecharlos, porque todos quieren mandar a Estados Unidos, todo, ¿no? Y los demás tratados,
Es que eso, porque en la clase ahora de comercio internacional que doy ahí en contaduría y administración, o sea, vemos que tenemos varios tratados de libre comercio, pero nos enfocamos, o sea, más del 80% está todavía con Estados Unidos y Canadá. Y tenemos Japón, tenemos Centroamérica, tenemos con Sudamérica, ¿y qué hacemos? ¿No? Entonces, creo que esto que tú dices de fortalecer el mercado interno está muy bien, y sobre todo esta parte de bueno, para mí es la cuádruple hélice, creo que la más importante, y sobre todo sortear esta cuestión de empresarios, gobierno, la academia es muy importante y creo que no nos toman en cuenta para la decisión de políticas públicas acorde a la realidad y al contexto. Esto que tú decías de imitar lo que viene de otros mercados, pero adaptar, creo que es importante, ¿no? O sea, no nada más vamos a hacer el copy-paste, sino también ir adaptando a nuestro mercado. Eso es bien importante. Para que resuelvan nuestros problemas. Claro. No atender a los problemas de otros o las necesidades de otros, sino nuestros problemas. O sea, tenemos nuestros problemas estructurales muy importantes que no resolvemos, pero ¿qué tal resolvemos los problemas de otros? No desfogando sus puertos de Estados Unidos. O sea, la modernización del puerto de Veracruz la hizo la Agencia Nuclear de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque lo que le interesaba era un problema de seguridad. O sea, no realmente que el puerto de Veracruz fuera moderno para recibir unas embarcaciones y que tuviéramos ingresos, sino era la seguridad de Estados Unidos. Entonces sí, que nos modernicen, pero realmente para Estados Unidos, no para nosotros. Para invadir es más fácilmente que en el 47. Sí, claro, no. O sea, Sí, porque ese puerto ni siquiera es un puerto natural. no. Es un puerto de Tamaulipas. El de Tamaulipas. Es el puerto ideal porque no tiene solve, no tiene problemas, pero como era alemán veracruzano, el presidente dio prioridad a Veracruz para impulsar ahí el puerto principal. Por ahí nos invadimos. Los estadounidenses tienen planes de invasión de México en cualquier momento, con poca gente podrá invadirnos con industrial, pero algo que siempre tenemos de tener en cuenta ahora es que nos dedicamos fundamentalmente al diagnóstico. Y al diagnóstico, pues, cataclísmico, ¿no? Todo es terrible, todo está mal, lo que hacemos lo hacemos mal, no hacemos lo que debemos, y uno y otro diagnóstico. ¿Por qué? Porque nos falta un verdadero plan de desarrollo, un verdadero plan estratégico de desarrollo del país. Si voltea uno a los otros países, China es el ejemplo ahora, aunque efectivamente no es para seguirlo tal cual, porque nuestras condiciones son distintas a las de ellos, pero lo que nos enseña ahí es que la cuestión es decisión y acción. Mao fue un magnífico guerrero, era un guerrillero increíble, un comunista sensacional, pero fue un muy mal administrador. Por eso, a su muerte con Deng Xiaoping, empiezan a cambiar las cosas, porque se empieza a pensar en el país y hacer lo que ellos tenían que hacer. Nosotros todavía no llegamos a eso. Y ya nos están alcanzando y rebasando China, porque sigue siendo un país desarrollado. Como tú dices, la pobreza está en el resto del territorio, solamente hay zonas que se han desarrollado actualmente. Y nosotros también debemos de pensar ya que el comercio ya está siendo obsoleto. Es decir, hay que mantener el comercio, pero ahora estamos en la época de los servicios. ¿Y qué va a venir después de los servicios? Porque eso es lo que tendríamos que ir preparando. Pero aquí no, como solo nos dedicamos al diagnóstico, para ver qué tan malo estamos y en dónde estamos peor, pero no presentamos proyectos o propuestas de acción para el país. Tenemos que cambiar de actitud. Si no cambiamos ni aquí ni en la universidad, nuestros alumnos, nuestros profesores están pasmados y siguen metidos en el neoliberalismo. Nos idiotizó el neoliberalismo y no salimos de eso. ¿Para qué? Para ser siervos del norte. Entonces eso es lo único que nos hemos dedicado, a tratar de servirles lo mejor posible, porque nadie podría explicar por qué el 90% de nuestras relaciones de todo tipo son con Estados Unidos, excepto el que somos siervos de Estados Unidos.
somos sus conserjes, le cuidamos la frontera, que no vayan a entrar ahí gente malvada, que coman animales, como dice Trump, entonces, pero eso es lo que hacemos. Y cuando se habla de cambiar aquello, aquí mismo no nos electrificamos, no cómo, si las cosas se están haciendo bien, no es cierto, cuáles cosas se están haciendo bien, solo hacemos lo que reclaman del norte aquí, ni nada más el norte, porque ni siquiera es Europa o el China, tampoco, ¿no? Es el norte, vivimos pegados ahí y viviendo para servir al patrón, y es lo único que hacemos. Entonces necesitamos cambiar eso, por eso aquí en la universidad y en los centros educativos es donde debe empezar ese cambio de actitud, ese cambio de mentalidad. Pero yo lo veo muy difícil porque yo les digo en las clases, el mexicano tiene un complejo de inferioridad gigantesco. ¿Qué es lo que nos impide ser quienes debemos de ser? ¿Por qué? Porque nos asustamos ante cualquier sonsonete extranjero. Repetimos luego, ahora sí, duelen más. Copiamos lo mismo a los argentinos que a los guatemaltecos o los estadounidenses. Y hablamos de gentrificación, qué estupidez. Y porque es un término sajón, ni siquiera es un término latino. Pero como allá se dice, pues aquí también. ¿Y de qué se trata? ¿De ser rico lo pobre o de convertir a la pobreza en una condición mejor que económica? Pues no se trata de eso, se trata de construir un nuevo país, un país que vea por sí mismo, que se base en su gente, que su gente agote sus capacidades realmente, porque el mexicano es capaz. Participamos en concursos, los niños de secundarias ganan concursos de matemáticas, con una enorme cantidad de países participantes y de chamacos, y ganan los mexicanos. Y en lugar de utilizar esos chamacos para apoyarlos, para que sigan desarrollando, que ayuden después en la proyección de los planes del país, no, pues qué bonitos como los de la Olimpiada, no hay qué bonito, les digo, su medallita, ahí están, pero no aprovechamos. ¿Qué vamos a aprender? Pues, lo único que podemos hacer ahorita es aprender de los demás. No creo, yo creo que hay que aprender de uno mismo, es decir, de conocer nuestras capacidades, ver que nosotros podemos ser diferentes y hacer las cosas distintas, creer en nosotros, creer en el país. El mexicano no cree en su país. Lo que vimos ayer en el Senado es verdaderamente bochornoso, porque esos imbéciles que estaban oponiéndose a la reforma judicial no tenían ni idea de la reforma judicial, simplemente estaban viendo a defender una posición de unos partidos políticos, de una oposición que no quiere que el país despierte, que el país cambie, porque así están bien, y más vale seguir trabajando de esa manera porque van a seguir obteniendo los privilegios. Si eso cambia, y no me refiero solo a los jueces, sino a todas las empresas, los empresarios con su mentalidad, ni siquiera son empresarios al estilo de los europeos, no, son chiquitos, ellos solo quieren ir junto con nosotros, incluso se esperan a que llegue la inversión extranjera para pegarse a ella, porque ellos sí saben cómo actuar con el. Ya estamos económicamente en la época de los servicios, y aquí todos los servicios, nuestros satélites son privados, y no tenemos ni siquiera un plan todavía para sustituir el único satélite que está actuando, porque el otro se descompuso, pero como el que está ahí sirvió, y dice uno, bueno, y si se descompone aquel o le cae un aerolito o algo, ¿qué vamos a hacer? No, pues ahí está el sistema de Estados Unidos, alquilamos otra vez sus satélites y los seguimos usando. Oye, pero la UNAM hizo 2 lanzamientos de satélites. El primero obviamente no se puso en órbita porque explotó el cohete, pero los mexicanos aquí decían, no, pues sí, tiene que ser de la UNAM, no, pues era de la UNAM, oye, pero si ni siquiera hubo oportunidad de dejar el funcionamiento del satélite porque el que explotó fue un cohete extranjero que iba a poner en órbita. Aquí incluso vemos cómo Brasil ya está preparándose campos de lanzamiento, China tiene ese mucho, ya está pensando en una estación en la Luna, está haciendo investigaciones en el lado oscuro de la Luna, tiene otros proyectos para
Marte, México, digo, ni siquiera la Antártida, que debíamos de conocer y debíamos de tener grupos de investigación de las universidades ahí, porque eso es investigación, pero no lo hay porque no hay ningún interés. Hemos tenido unos gobiernos que no han continuado la labor de Lázaro Cárdenas, que efectivamente se puede decir el primer comunista mexicano, ni siquiera, pero pues yo creo que era el primer nacionalista, y tenía una visión nacionalista muy, muy clara, porque lo que puso por los Estados Unidos no era una idea de comunismo, sino una idea de independencia, de liberación, que es lo mismo de Carranza y otras gentes, pero no hemos aprendido. Y aquí mismo en una facultad como esta, dice uno algo así, ay, no, está loco, no, está. Pero siguen usando estos terminajos horribles, deslocalizar, relocalizar, nearshorizar, diría ahora, como tú dices, eso de near, pero también lo de shoring, si no tenemos a dónde va a llegar aquello, no va a funcionar. Y yo creo que no se trata de ponerse a construir puertos a lo loco, porque ya en China lo hizo porque el comercio en aquel entonces era el elemento que impulsaría a un país. Ahí sí existe el trabajo esclavo, la gente trabaja muchas más horas. ¿A quién va a importar si las leyes para los trabajadores, como hicieron los japoneses? A los trabajadores mandaban a su casa, la gente con todo el trabajo para hacerlo en su casa, en las horas de la noche, los sábados y los domingos, y lo mismo se hace en China. En México no tiene por qué hacerse eso. En México lo que tendría que hacerse es hay ideas bueno, primero es un cambio de actitud. Vamos a ser independientes realmente o no lo somos. Porque el observador les insiste en decir que ya no somos neoliberales. Pero pues no se trata de una decisión personal ni una declaración. Que ya no hagamos ciertas cosas, eso no quiere decir que ya no seamos neoliberales. Nuestra estructura es absolutamente neoliberal y depende de un solo país. Eso es lo peor que puede haber, porque ese país cuando quiera que nos afecte cualquier cosa que se mueva, no nos hay que ver el peso. El peso que porque hubo un rumor en Italia, y ¿qué en Italia? Eso es mentira. Es en el otro lado donde están las tendencias para lo que estamos haciendo. Nos queremos realmente independizar, queremos formar un México. ¿Cómo le podemos hacer? Es algo realmente muy difícil, porque aquí mismo quienes hablamos de eso y decimos hay que hacer esto o otro, nos sirven de locos, hay que hacer el vacío, porque todo el mundo está muy cómodo. Si llegan a cierta posición, no están muy cómodos, hay que hacer que no hagan olas, incluso aquí mismo, ¿por qué no ponen otro tipo de gente al frente de lo que no? Lo que importa a veces es que no haga olas, que no cree problemas a los políticos. Y la UNAM, yo caray, eso es una virtud de la viejez. Yo soy aquí desde la época en la que la UNAM importaba ciencias políticas. El gobierno cuando iba a tomar una decisión decía, ¿qué dice la UNAM y qué dice ciencias políticas? Después del 68, los trancazos del 70, el 72, y luego el 92, estamos nosotros acá todavía enconchados, cuidándonos, no nos vayan a golpear más, pero haciendo todo lo que no debemos de hacer. Aquí mismo creamos estupidez y media, como es el Centro de Estudios de la Complejidad. Pues todo es complejo, el conocimiento es complejo, no hay nada simple y sencillo. O todo puede ser como uno quiera. Lo puede uno ver plano, lo puede uno ver en dos proyecciones, o lo puede ser una holografía, y ahora lo que habría que hacer es insertarnos en esa realidad para vivir plenamente esa realidad y comprometernos a cierta manera. El entorno, si somos unos cochinos, los salones de clase donde vamos están llenos de porquería y la gente tragando ahí porque no comen, no es comida, y tirando todo. ¿Cómo se puede esperar que tengan una actitud de protección del entorno ese tipo de personas? No puede ser, no puede haber. Y trata uno de cambiarlo, los estrunja uno y se quejan. A mí me empiezan mis grupos de 40, después son 20, después son 18, y terminan en 12 y asisten 8 o 9. ¿Por qué razón?
le temen al compromiso, le temen a aprender, le temen a verse comprometidos con la realidad. Pues, ¿qué podemos hacer con esa gente? Con los que se fueron, nada. Con los que se quedan, que son gran parte de los que están aquí, yo creo que sí se puede hacer mucho. Y habría que empezar a cambiar esa actitud, tener una actitud realmente nacionalista. Este mes es el mes del patrioterismo, porque todos sacamos nuestra banderita. Gente que nunca ha defendido a México, ni se le ocurre defender ni sentirse orgulloso del país, ahí van con sus banderas. Veo un Volkswagen ahí destartalado con una bandera enorme, de ¿a qué hora se va a voltear ese carrito con esa bandera? Cuando venga un chiflón, va a voltear el carrito. Pero no tienen ni idea de lo que es nacionalismo. Además, aquí se habla de nacionalismo, no, ¿cómo si esta facultad es democrática? Democrática, el conocimiento es democrático, ahora resulta que es democrático. Son posibilidades para la gente, oportunidades, pero en la práctica no, ni todos tienen por qué estudiar lo mismo, ni tienen que hacer. El mundo es muy diverso y hay para todo. Y la genialidad debía de aplicarse en el campo de cualquier cosa, pero no. Me dice una gente el otro día en un restaurante, ya quitaron al segundo jefe que había ahí, el mesero más viejo, le digo, ¿y qué? ¿Te quedas en tu cargo? No, yo no quiero nada, yo no quiero ser yo. Le temen a la responsabilidad, porque es un ejemplo de muchas cosas que yo he visto. Oye, ¿qué vas a decir? No estoy bien así, no. Entonces necesitamos movernos, estrucarnos y cambiar esa actitud mezquina con nosotros mismos, porque al fin de cuentas empieza uno con uno mismo y termina uno con uno mismo. Lo que haga uno con la familia, lo que haga uno donde uno trabaja, aquí con mi familia extendida, con mi esposa, todo es maravilloso, pero yo recibo el último efecto de aquello y valoro lo que se ha hecho, y por eso creo que nosotros estamos haciendo un ejercicio importante que habrá que pasar ahora a la obra, proponer, porque tampoco me han entendido totalmente, o es muy difícil a quienes invitamos a colaborar en las mesas de análisis, luego en las conferencias, que la gente proponga cosas, que tenga ideas de resolución de lo que pasa, porque yo soy médico de primera profesión y siempre les insisto, el enfermo no quiere saber de qué va a morir, no le importa. Lo que le importa es cómo se va a curar o qué puede hacer para curar. México es un país enfermo.